Que pocas veces he tocado el güiro tan a tiempo. En mi grupo Vivo Perdida. Y ahora lo hacía tan a tiempo que me parecía que había ensayado esto antes de tocarlo. Estaba tan rico de tocar que me parecía mentira que lo estuviera tocando tan bien. Porque en mi grupo Vivo Perdida, de verdad gracias por mi niña, por mi mamá, por mi papá que es de la Marímbula. Y espero que algún día nos visiten, que nos localicen. Ella tiene nuestra dirección, que nos avisen cómo podemos vernos de nuevo aquí y de verdad tocar juntos de nuevo. Bueno, entonces, bienvenido una vez más a nuestras tierras cucalanganas. Y haga suyo este momento entonces de compartir con este pueblo que le aprecia, le recibe y le quiere por quinto año consecutivo. Entonces, de verdad que ha sido un placer, de verdad que estoy emocionada y yo la tarde de hoy no la vamos a olvidar. Pero creo que mañana hay una programación aquí con ustedes también, no sé, no estoy segura, ojalá que podamos hacerlo. ¿Y qué sientes ahora? Sudada, pero no de calor, de emoción. Y alegre que pienso en mi abuelo, que nunca se imaginó que estuviéramos con personas que viven muy lejos de nosotros. Mi abuelo que defendió tanto su tradición, mis tíos, los Miranda, de verdad por los Miranda, por tantos ancianos que hicieron música y que nunca se murieron sin saber lo importante que era. De verdad, siento emoción. Y por mi familia que no está aquí, pero que siempre ha defendido lo que nosotros somos nuestras raíces. De verdad que siento mucha emoción y que la cucalambriana de la ciudad sí tiene valor, sí tiene sentido, porque... Y música es muy importante a tu familia, ¿sí? Para sí, muchos años. La música es como nuestro talismán, porque yo veo a mi mamá que a veces se siente mal, pero ya dicen la cucalambriana tal día y ella está preparando los trajes, limpiando los instrumentos, entonces digo, a lo mejor lo que le hace falta para que se sienta bien es la música. Y está ahí fuerte tocando y después dice, bueno, de verdad que pasamos días maravillosos, esto es inolvidable, de verdad que sí. Trataremos de comunicarnos y espero que ella, bueno, después le dé las direcciones de nosotros a cada uno de ustedes y que me manden, no sé, a lo menos una postal para saber cómo es el lugar donde viven. ¿Y tu hija está aprendiendo las costumbres? Yo quisiera llamar a Rocío. A Rocío, sí. Sí. Y a mi mamá, si es posible. Sí, mira, cuando yo estaba embarazada, en el 2007, en junio del 2007, imagínate, mi niña nació en noviembre del 2007. ¿Te podrás imaginar? En junio, ¿cuántos meses tenía? Y yo vine a bailar, porque bailo, porque no nos vieron bailar. A mí y a mi primo no nos vieron bailar, pero tenemos una pareja de baile. Y entonces solo espero que a la tarde, si ustedes se van hoy, tenemos una pareja de baile. Y mi niña está desde que nació, aquí, y ahora es miembro oficial del grupo. Hey, buen trabajo. ¿Cómo sientes ahora? ¿Cómo te sientes? Feliz. Tania, Un saludo para todos los músicos de California. Qué rico, me sentí muy bien. ¿será? Feliz. Primera vez. ¿Y tú qué vas a decir, Rocío? Primera vez intercambio. Habla normal, como tú hablas, que yo te comprendo. Intercambio muy fácil, ¿sí? Y entonces mucho oído de música. ¿Será? Bueno. Yeah. Gracias. Me gustaría bailar un poco el nengón para que vieran cómo es. Sí, Para mandar todo, ¿sí? Yosbel, Y te felicito a ti por la copa que ganaron. ¿cuál es el estilo que bailan? Nengón se llama. Me gustaría, mira, Juli. Es un baile, mira, el nengón es una etapa del son. Es lo primero, lo primario del son. No es un género famoso como el son, pero es algo que es parte del son. Ellos quieren ver es el padre del son. Yo le voy a cantar. Yo sí.
nacido para Tinengón, solo, solo para Tinengón. Yo he nacido para Tinengón, para ti, para Tinengón. Canto corazón, la vida que es, el fondo, hace rayos mientras va diciendo el río, niños hay que ir a la escuela. Yo he nacido para Tinengón, solo, solo para Tinengón. Yo he nacido para Tinengón, para ti, solita, para Tinengón. Mientras va diciendo el río, niños, yo he nacido para Tinengón, solo, solo para Tinengón. Yo he nacido para Tinengón, ¿Música es importante cosa en tu vida? ¿Sí o no? que sí es importante, muy importante, muy. Y en los en las vidas de todos los campesinos o guajiros, música, ¿qué funciona música en sus vidas? En mis vidas, ¿qué funciona? ¿Te refieres a qué tipo de ¿a qué música género? hacemos? ¿A qué Son piensas? tradicional, son de mis ancestros, música de más de 100 años, defendiendo nuestra raíz, nuestra Cuba, nuestra patria, que son nuestras raíces, nuestra identidad. Ya Para ustedes. te dije anteriormente que toda la música que hace nuestro grupo es de nuestra familia. Ya sea hecho ahora por mi tío, que no está aquí ahora, que él hace sones, y también nos hemos guiado por las tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Y entonces la música que hacemos en nuestros guateques es música tradicional. Aunque la radio, la televisión y los medios de difusión lo que pongan sea música moderna, música fusión, que nos gusta también y es buena música, nosotros defendemos nuestras raíces soneras. ¿Es importante o no enseñar a los niños? Sí, es muy importante enseñar a los niños y ya puedes ver en las tunas los grupos de danza, los niños repentistas que hay en las tunas, en las comunidades rurales se trabaja la cultura tradicional. Las casas de cultura de nuestro país enseñan a los niños a amar el son tradicional, a querer las tradiciones, ya sea la culinaria, la artesanía, las formas de vida del campesino. Entonces los niños cubanos se les enseña desde la escuela a querer sus tradiciones. Pero ellos Asimilan. Están aprendiendo en la casa también, ¿sí? Bueno, mira, es un fenómeno difícil. Se está trabajando en Cuba porque se escuche música tradicional, porque los medios de difusión muestren a la población la música tradicional. Eso es muy difícil. En las casas muchas veces los padres ponen música tradicional y los niños, los adolescentes tienen otra forma de apreciar la música y a veces no quieren. Pero al menos las casas de cultura, que son las que atienden a los aficionados, a los niños, adultos y jóvenes, pues tratan de, a través de grupos danzarios, grupos musicales, talleres, enseñar al niño a amar la música tradicional. Yo digo que es uno de los objetivos de la cultura cubana, es tratar de que los niños amen las tradiciones, el son cubano, la música campesina y las tradiciones campesinas. Bueno, y tu música es un poquito diferente que la otra música yo oído. He oído. Describe para mí El motivo de las diferencias. el motivo por qué es diferente. Porque la hacemos como lo hacían nuestros antepasados. Una música cruda, con poco condimento, poco sabor, tradicional. Números todos de ellos que lo hacían espontáneamente y no sin técnica, solo de oído,
Y por favor, no necesitamos técnicas, solo nosotros sabemos lo que hacemos, ¿no? Y no nos permiten técnicas de ningún tipo. Nosotros, los técnicos somos nosotros mismos. La música y el baile, la música y el baile es de manera espontánea, es decir, lo hacemos de manera espontánea. Sí. Lo que hacemos es cultivar las tradiciones campesinas y que nuestras raíces, nuestra familia se vea representada en esta música. Llevamos una sola tumbadora en vez de dos, marímbula en vez de bajo, contrabajo, maracas de guira, el guiro en vez del guayo, como ves, guitarra, 3 elementos de nuestra familia, que son característicos en nuestra familia. Bueno, ¿y dónde tú vives? Ah, sí. ¿Quieres ir a mi casa? Sí, sí. Pilamos café, colamos café, con payaso, con una tira hacemos colador. Un café riquísimo en Huiras. Vivimos carretera Bayamo a 17 kilómetros. Qué lástima cerca de Las Tunas, exactamente en el barrio de San Joaquín, en el municipio de Majibacoa. Lo voy a repetir, barrio de San Joaquín, municipio de Majibacoa, en Las Tunas. Una comunidad con altas tradiciones culturales. El campo, somos campesinos, vivimos hay casas modernas, pero hay bohíos campesinos también, donde todavía el campesino hace su vida. Los espero y ahí tienen cómo comunicarse con nosotros. Y tus nombres, por favor. Bueno, mira, empezamos por Ruslan, que es el bailador. ¿Le puedes decir tu nombre? Ruslan Vargas Miranda. ¿Uno más tiempo? Ruslan Vargas Miranda. Ulan Vargas Miranda. ¿Puedes spell U-L-A? Ajá. R-U-S-L-A-N. Vargas Miranda. Okay. ¿Y tú? Pues Eddie Miranda Vega, directora del grupo Raíces Soneras Y cantante. y cantante. Mariela Rodríguez Miranda, soy codirectora con mi mamá, un poco representante, toco güiro y bailo, bailes tradicionales cubanos con mi primo, que él es mi primo, Ruslan Miranda Vargas. Yo soy Mariela Rodríguez Miranda, como ves, llevamos el apellido de nuestro abuelo, Rafael Miranda, quien era el líder de esta familia. Bueno. Todos familia, todos, Bueno. todos hermanos, sobrinos y Los amigos. Dos que tuvimos que buscar, Los amigos, dos amigos aparte de la familia, pero como hermanos. Y el instrumento que hay en la tierra, ¿lo viste? El instrumento, la tumbandera, que tu compañera me dijo que te explicara. ¿Lo viste? El instrumento que hay en la tierra. Es un instrumento que se abre un hueco en la tierra, se tapa con una yagua. Yo comprendo. ¿Sí? ¿Puedes explicar cómo funciona? La tumbandera es un hueco en la tierra. Encima tiene yagua natural, que la yagua es con lo que se forra el bohío. Una vara flexible que va hasta encima del hueco y de la yagua, con una cuerda debajo. Pero mi abuelo utilizaba una tripa de jutía y de pato. Esa cuerda debajo se pulsa, se percute la yagua, se pulsa, se percute. Tudumpa, tucumpa. Mi mamá lo toca arrodillado. Ahora no tuvimos tiempo de verla, pero si tú quieres ahorita, ella se arrodilla, o a la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a actuar de nuevo y podemos tocarla. Sí, 4 en la tarde. Sí. Estamos